os presentamos la deconstruida. Hombre, Cuquita, me habéis sorprendido con aquel acento tan españolao. Hey, Latín, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Excelente, amigo. Amigos, nos da mucho gusto que sigan nuestros videos. El día de hoy, como se los habíamos dicho, contaremos la historia de la ciudad de la deconstruida. Adelante, Latín, cuéntanos de esta historia de terror. Claro, amigo. La deconstruida era una ciudad que se había levantado poco a poco, a base de engaños y mentiras, disfrazados de bondad. Por ello, muchos de sus habitantes habían sido cocinados como el caldo de rana, a fuego lento, y, sin darse cuenta, ya estaban muertos en vida. Esta ciudad se caracterizaba por tener dominadores y dominados. Los dominados eran personas tibias, que no les gustaba hacerse cargo de sus propias vidas. Se habían acostumbrado a que les dirigieran y les dijeran qué hacer, aunque fuera en contra de sus creencias, conciencia y valores, si es que se puede decir que tenían. Eran una sociedad que era gobernada por los dominadores, quienes eran dueños de los medios de comunicación de esa ciudad. Ellos se habían apropiado de las grandes compañías, del gobierno y de todas las instituciones educativas como de salud, a través de los infiltrados, quienes eran miembros de la secta, que por más de 300 años habían sido un brazo derecho para estos dominadores y llevar así a cabo su proyecto mundial: someter al mundo por medio del comunismo global. Para los dominadores, los dominados eran como bestias de trabajo, pero no se los decían directamente. Eran especialistas en mentirles para manipular a las masas a su conveniencia. Los dominadores eran banqueros, vividores, que se habían enriquecido a base de estafas, intereses y crisis que ellos mismos habían provocado. La secta les ayudaba a prometer por medio de campañas políticas a los dominados todo lo que los dominados querían escuchar para ganar así su voto en la elección, pero nunca cumplían sus promesas. Elección tras elección confiaban en estos vividores del Estado que cada vez los oprimía más y más, con más impuestos, y los medios de comunicación cada vez más los hacían dependientes a su basura y control. Los dominados se caracterizaban por ser una sociedad llena de vicios. Había mucha adicción a las drogas, al alcohol, la pornografía y el entretenimiento, etcétera, etcétera. Esto los hacía una población ovejunizada, incapaz de pensar o razonar por su propia cuenta. A los dominados, fanáticos de la secta, no les gustaba la gente que cuestionaba. Les parecían problemáticos y los denunciaban al Estado porque querían paz, entre comillas. Para ellos la paz no venía de la justicia. Para ellos la paz venía de no hacer nada, de ser pasivo y obediente al Estado. El ejército había sido debilitado, como siempre lo hace el comunismo. La misma estrategia. Habían metido miembros de la secta entre sus filas para que inmediatamente denunciaran al Estado traición y sospecha y llevaran a los campos de trabajo forzado a los militares que tenían algún amor por la defensa de los ciudadanos. El Estado, llevado por la secta y dirigido por los dominadores, cada vez se metía más en la vida íntima de los dominados. Los grababa, ya no solo como lo había hecho Rusia comunista con grabadoras de audio, sino que también por medio de pantallas y dispositivos que había en sus hogares. Ante cualquier inconformidad expresada en los medios, el ejército bloqueaba las aplicaciones del usuario y quedaba incomunicado de todos los servicios: luz, internet, agua, finanzas, etc. No podía comprar nada, como lo sabe hacer el comunismo en todo su esplendor. Pero ahora, con las aplicaciones, calificaban a los usuarios según sus opiniones y actuaciones como un maldito para la sociedad. Si desobedecía al Estado, le bajaban la puntuación en su perfil y en todas sus redes sociales, y cualquier cómplice era igualmente condenado, con impuestos extras, multas y el ostracismo social digital y una vigilancia mayor. En la deconstruida la carne estaba prohibida, porque decían que el ganado generaba CO2, y por eso todos los productos que antes eran cárnicos ahora eran de soya y de harinas con saborizantes, y más caros aún que la misma carne, pero solo lo producían los dominadores. Pero la gente pensaba que estaba salvando el planeta, ya nadie tenía ganado, eso estaba penado. Muchos campos para la siembra fueron usados para poner paneles solares, pero las baterías de estos paneles habían contaminado la tierra y ya no era posible sembrar en ella.
No se ponía atención a que las baterías de los paneles solares eran un residuo peligroso y ahora estaban por todas partes. Tampoco se hablaba del impacto ambiental en la tierra de siembra por el uso de dichos paneles. Sin embargo, la gente estaba obsesionada pensando que la tierra se calentaba por culpa del ser humano, incluso por el simple hecho de abrir la boca y moverse, ya que se los repetían en todos los medios de comunicación y en la escuela. Entonces pensaban que era mejor donar su tierra para esto en nombre de la Pachamama y no moverse. Como un vegetal viendo la pantalla, sentían que podían salvar al mundo. Pero nunca se hablaba de los residuos químicos que contaminaban directamente el suelo y el agua por parte de las compañías productoras de los dominadores. Solo se hablaba de la teoría del CO2 y compraban todos los productos que tuvieran la etiqueta huella de carbono. Eso era bien visto ante la sociedad, aunque eran productos más caros. Cabe mencionar que los dominadores sí comían carne y tenían sus laboratorios, pero no hacían esto públicamente. La gente no los podía ver. Los dominadores salían en las pantallas como grandes filántropos y promotores de los medios de entretenimiento. Otros vivían en la sombra, planeando cómo destruir a la ciudad de la sabiduría. En la deconstruida había pobreza en ciertas zonas, hackeos masivos, pandemias y revueltas por la hambruna que se vivía a pesar de los altos avances en la tecnología que se habían alcanzado. Sin embargo, a la gente, los dominadores les decían que no había existido un tiempo mejor en la historia del ser humano, lo cual era mentira. Este tipo de problemáticas los dominadores ya las tenían programadas en sus agendas. Ellos las generaban para mantener a la gente en espera de soluciones y ayudas que ellos mismos les vendían. En la deconstruida, las escuelas ya no enseñaban lógica, matemáticas ni literatura, solo trataban temas como género y ecología. Ya no se usaban los estudios científicos, solo opiniones y acuerdos de expertos que no tenían ni idea de la materia, pero las instituciones y organizaciones de la secta los acreditaban como tal. Estaba prohibida la enseñanza libre. Ningún profesor podía enseñar temas distintos al género y a la ecología, mucho menos pensar en una libre cátedra, porque perdía su trabajo. Estaban vigilados por cámaras y por sus mismos estudiantes. Incluso la ética, los sermones y las predicaciones de los pastores y religiosos se trataban de ecología y de géneros. Si los pastores o sacerdotes políticos de la deconstruida veían algún feligrés que no era un converso ecológico y de género, entonces lo denunciaba por no ser inclusivo ni ecológico. Es decir, el culto era totalmente dirigido a la Pachamama, por encima de todo lo demás. Esto les daba plusvalía y seguridad con los mismos dominadores. Cualquier fanático de la secta o del partido o del Estado estaba autorizado a destruir lo que fuera, o acusar a quien sea, si pensaba que se estaba incumpliendo con los pensamientos ideológicos en turno. Le llamaban escarche. Esto generaba un ambiente de estrés y miedo constante. Había gente que no se daba cuenta de su esclavitud, habían renunciado a su libertad y a su razón. Les gustaba ser controlados y sentían una especie de fanatismo y culto por las causas del Estado. Estos eran los que estaban dispuestos a hacerle la guerra a la ciudad de la sabiduría. Y otros que vivían asfixiados de esa forma de vida. Vivían con miedo, queriendo hablar con sus seres queridos del problema, pero teniendo miedo de ser castigados. Sabían que estaban en la cueva del lobo y querían salir de ahí. Se preguntaban si realmente en la ciudad de la sabiduría vivían tan infelices como lo decía el mismo Estado. Sin embargo, estas personas no sabían si había más gente que pensaba como ellos. Pensar que pudiera haber otra forma de vivir y no ser esclavos. Ellos, por su solo comportamiento, que para ellos era disimulado, era evidente para los dominadores. Es decir, las personas que no eran fanáticas del Estado eran sospechosas para el mismo Estado. Así que los acechaban para evitar algún levantamiento. Sin embargo, los mismos dominadores, por sus medios de comunicación, habían creado el rumor de una disidencia ficticia como trampa para atrapar a los verdaderos disidentes. En tiempo pasado, esto les había funcionado mucho antes de su dominación completa. Se habían infiltrado por medio de la secta en las embajadas para atrapar a los que escapaban del comunismo y regresarlos a los campos de trabajo de los países comunistas con mayor dureza por insurrectos.
Aquellos pocos que empezaban a pensar diferente, empezaban a despertar, a razonar y a sentir asco por la ciudad deconstruida. No sabían si esa disidencia era verdadera o si desaparecían simplemente aquellos que se atrevieron a pensar distinto y acercarse a esas ficticias embajadas de la sabiduría. En la deconstruida no había gente que se aceptara como era. Eran personas llenas de complejos, que se rechazaban a sí mismas y vivían deseando lo que otros tenían, aunque aquellos otros tampoco eran felices. Nunca era suficiente lo que poseían. Era un círculo vicioso. Vivían pensando que una vez que obtuvieran aquello que los medios de comunicación les prometían, tendrían una felicidad plena. Sin embargo, no era así. Muchos ya se habían deconstruido su cuerpo e identidad, pero nunca era suficiente. Sin embargo, los dominadores, dueños del mercado y de los medios, tenían como estrategia ir exterminando poco a poco a sus consumidores, ya que los consideraban una plaga que debía ser exterminada, pero antes de morir debían trabajar para ellos y autodestruirse ellos mismos, destruir hasta lo más íntimo y profundo de su ser. Los dominadores llevaban de generación en generación una obsesión por dominar el mundo. Se creían una raza superior y no se mezclaban con los impuros, que eran los dominados, ni siquiera con la secta, a menos que les conviniera en algún momento. Pero esas descendencias eran de segunda, es decir, su ambición era que su raza dominara a los indeseables, ya que pensaban que ellos habían sido hechos para servirles. Pero les repudiaba que fueran tantos y por eso los exterminaban poco a poco. Buscaban que fuera por ellos mismos. Por eso, en los medios de comunicación, deconstruían la cultura para deprimirlos y quitarles las ganas de vivir. Los dominadores nunca se sentían mal, porque ellos realmente creían que el mundo les pertenecía. Y realmente pensaban que los demás estaban para servirlos y eran sus bestias. Como les decía, había dos clases de manifestaciones en esta ciudad, unas falsas y otras genuinas. Las falsas eran organizadas por la secta. Ellos financiaban a los grupos fanáticos del Estado para gritar consignas según lo pidiera la secta gobernante y los medios de comunicación. Casi siempre eran las mismas causas, el medio ambiente y los géneros. A veces eran a favor de la Pachamama, a veces a favor de cientos de géneros o a favor de algún nuevo derecho inventado, conveniente a la política de la secta. Les hacían creer que lo necesitaban y así conseguían seguir dividiendo y manipulando a las masas. También a veces la secta organizaba manifestaciones en contra de la ciudad de la sabiduría para que la ciudadanía pidiera que les lanzaran más proyectiles en contra de la sabiduría, ya que afirmaban lo que les enseñaban en las escuelas y medios de comunicación, que eran unos fascistas antiderechos, enemigos del pueblo y enemigos de la Pachamama. En estas manifestaciones paraban la ciudad y quien no obedeciera en no trabajar ese día era tildado de sospechoso fascista. Las otras manifestaciones auténticas que las realizaban los pocos valientes que se atrevían a hablar contra el Estado y el control de los dominadores. Estas eran menos numerosas porque el dominio del temor había llegado a tantos ciudadanos y además de que el lavado de cerebro por todos los medios de comunicación era tal que no podían pensar en otra cosa que no fuera lo que el Estado les decía, es decir, no apoyaban y comprendían a la gente que quería dejar de vivir de esa manera. En ese tipo de manifestaciones sabían que arriesgaban la vida, pero entendían que ya no tenían nada que perder, pues sabían que ya les habían robado la libertad de expresar, pensar y razonar. El Estado actuaba de dos formas. Aunque sabía que se iban a manifestar, dejaba que se desarrollara la manifestación para ir identificando y depurando de la sociedad a los revoltosos. Entonces esas manifestaciones, una vez ejercidas, eran calladas rápidamente por las fuerzas estatales. No vaya a ser que algún ciudadano más de la deconstruida despierte. Sin embargo, en esas manifestaciones es donde llegaban las misiones de la ciudad de la sabiduría para rescatar a los disidentes verdaderos del sistema de la deconstruida. Pero tenían que ser muy hábiles los ciudadanos de la sabiduría, porque también miembros de la secta se metían a las mismas manifestaciones, disfrazados de ovejas, para infiltrarse en la ciudad de la sabiduría. Los misioneros soldados de la sabiduría tenían ya mucha experiencia en los engaños de la secta,
Pero cada vez la secta mejoraba sus engaños. Los misioneros de la sabiduría estaban equipados de tal forma que detectaban la tecnología del estado de la deconstruida, y aquellos que estaban equipados con esos equipos no los subían a la nave. Después de cada manifestación auténtica, los dominadores organizaban un ataque terrorista para que la gente pensara y culpara a la ciudad de la sabiduría. Al fin, la gente de la deconstruida siempre creía lo que los dominadores decían en los medios de comunicación. En la deconstruida había una sola religión. En el mismo templo todos adoraban a la Pachamama. Era la religión oficial y obligatoria. Un día a la semana debían llevarle una especie de ofrendas que mostrara que el ciudadano estaba cuidando la tierra, es decir, mostrar los impuestos extras que pagaban por las emisiones del CO2, órdenes de compra de productos ecológicos de acuerdo a las certificaciones de los dominadores, los cuales eran productos de las compañías dirigidas por los mismos dominadores. Los distintos credos, que en algún momento habían existido, se habían disuelto servilmente con la Pachamama e ideologías que exigían los dominadores, es decir, los pastores, obispos, sacerdotes de la deconstruida se adecuaron a la doctrina de los dominadores para quedar bien con ellos y les siguieran permitiendo tener algún puesto de importancia. Al fin, desde hace mucho, se habían hecho fieles a los mandatos de los dominadores. Antes de la batalla que separó a las dos ciudades, gran parte de los creyentes de las denominaciones cristianas y católicas, incluidos los sacerdotes y consagrados, se decepcionaron, rompieron con esta manipulación y comenzó la batalla en la que decidieron formar la ciudad de la sabiduría. Estos fueron apoyados por toda la gente que era libre de pensamiento y hace mucho se habían dado cuenta que la esclavitud en la que estaban sumergidos era brutal. En la deconstruida, no aceptar ofrecer culto a la Pachamama era mal visto. Era un hereje que debía pagar más impuestos por su irreverencia e irresponsabilidad ante el ambiente. Era juzgado como un violento que no quería el bien de la tierra. En la deconstruida no existía la propiedad privada. Varias familias vivían en la misma casa sin ser parientes. Todo esto lo hacían en nombre de la ecología para ahorrar luz, ya que el mito del CO2 se los habían repetido tantas veces por todos los medios que lo habían creído. Pensaban que la Tierra se calentaba por el CO2. También pensaban que los cambios climáticos de la Tierra eran culpa de los hombres y tenían que ofrecer más sacrificios a la Pachamama para que los perdonara y detuviera los cambios climáticos, porque ellos pensaban que los cambios climáticos eran malos. Así que pagaban más impuestos contra el CO2 a los dominadores para agradar a la Pachamama. Los niños podían acusar a sus padres para que los llevaran a los campos de trabajo forzado si es que no les permitían salir con adultos a practicar las enseñanzas sexuales de su escuela. Las enfermedades venéreas en los infantes eran cada vez más frecuentes. La prostitución era cada vez más permitida, pero al mismo tiempo se veía mal que alguien cobrara por el placer de su cuerpo, ya que según las creencias de la Pachamama, todos éramos uno con la tierra y el cuerpo de cada persona le pertenecía a todos. Además, el impedimento de gozar del cuerpo de otros rompía con el desarrollo libre de la personalidad. Una persona heterosexual era mal vista. Por ello, en sus currículums tenían que agregar al menos otra preferencia sexual, aunque fuera por quedar bien con el reclutador, a más géneros, más prestaciones, ya que para el Estado esa persona era más y más vulnerable y necesitaba ayudas extras para evitar ser discriminado. Los matrimonios entre heterosexuales eran mal vistos, como un lastre del pasado. En las escuelas se les repetía constantemente a los niños lo importante que era no ser retrógrada. La música y la cultura en la ciudad deconstruida siempre tenían que repetir la frase «entrégate al placer», como sea, con lo que sea, pero ya, independientemente de qué se tratara la canción o el tema cultural, era la frase que por orden del Estado tenía que aparecer para fomentar la inclusión y que la gente deje moralismos fascistas. También se exaltaba la fealdad de las cosas. Nadie podía producir nada sin permiso del Estado, ya que todo lo que realizaba cualquier ser humano generaba CO2, y eso era una especie de pecado que había que purgar hacia la Pachamama. Por eso toda fábrica necesitaba pagar costosos impuestos para pedir permiso a los dominadores de poder producir al menos algunos días sus productos. Las fábricas eran del Estado,
ya que si alguien era dueño de alguna fábrica, era visto como no igualitario, no incluyente, porque todos tenían que tener todo igual para no dañar el autoestima de los demás y ser fraternos. En la deconstruida, nadie podía sembrar porque los campos habían sido despoblados en nombre de la ecología. Así se adueñó el Estado de los campos. Si algún campesino quería pedir prestado el campo que alguna vez le había pertenecido para sembrar un poco, tenía que pagar altos impuestos para el templo de la Pachamama. Además, tenía que comprar la semilla que vendían los dominadores, los cuales tenían una semilla artificial que contaminaba el suelo y el producto, y además era una semilla que solo servía una sola vez. Pero decían que era ecológica, y así su producto tendría el sello de carbono. Por lo tanto, podía estar en el mercado. El mismo Estado había mandado hacer unas casetas que se llamaban Embajada de la Ciudad de la Sabiduría, las cuales eran falsas y algunos desesperados caían en su trampa para pedir ayuda. Era una forma con la que el Estado captaba disidentes y así se enteraban de los planes que habían organizado en contra del sistema de la deconstruida. A esa gente la desaparecían en campos de trabajo forzado, pero antes les sacaban toda la información, incluso les ayudaban a realizar la manifestación para que la gente les tuviera confianza, pero eran una disidencia controlada, una falsa hermandad secreta. La gente que trabajaba en los campos de trabajo forzado maquilaba muchos productos sin salario, así los dominadores podían vender a un bajísimo costo. Esta era otra forma más de destruir toda iniciativa privada de producir, ya que era imposible competir con esos bajos costos y altos impuestos de la Pachamama. Si alguien moría en los campos de trabajo forzado, el Estado decía en las noticias que lo habían matado los enemigos del pueblo, es decir, la ciudad de la sabiduría. Desde una temprana edad, las jóvenes generaciones de la deconstruida habían sido esterilizadas. Antes lo habían hecho por medio de medicamentos, pero ahora, después de un arduo trabajo de propaganda en los medios de comunicación, los ciudadanos de la deconstruida pensaban que era una gran ofensa hacia la Pachamama tener un hijo, así que por voluntad propia se esterilizaban. Si alguien quería tener un hijo, debía ir a las fábricas de seres humanos, donde hacían pedidos de personas al gusto. Eran seres humanos libres de CO2, decía la propaganda. Eran niños estériles, como ir a comprar una mascota. Ahí mismo se producía el ejército de los dominadores. Y, como no había ética o moral alguna, nadie protestaba en contra de los experimentos de los dominadores. Las personas blancas en la ciudad de la deconstruida eran mal vistas si se casaban con otra persona blanca. Lo ideal y bien visto socialmente era mezclar las razas, sin importar si había amor de por medio. Por eso los dominadores propiciaban la mezcla de lo que quedaba de las culturas, para que la gente no se identificara con raíces de ningún tipo, ni familiares, ni tradición alguna. Así, era menos probable que se sublevaran las masas. Los ciudadanos de la deconstruida se caracterizaban por ser de baja autoestima, despreciaban constantemente lo que eran. Siempre estaban dispuestos a adoptar y seguir lo que los dominadores ordenaban por medio de los medios de comunicación. Al fin siempre decían, es por tu bien. La difamación era una constante en la ciudad de la deconstruida. Se vivía un ambiente hostil, ya que cualquier vecino podía denunciar a alguien más si sospechaba de ir contra las órdenes del Estado. Incluso podía agredirlo con el pretexto de que era un sospechoso. Al Estado, esto nunca le importaba. La impunidad y la corrupción eran la base de esta ciudad. En la entrada de la ciudad de la deconstruida, el Estado había puesto un letrero que decía igualdad, libertad y fraternidad. Ese era el lema que los llevó a los dominadores a la cúspide. Era el lema de revoluciones que con la ayuda de la secta llevaron a cabo en el pasado para el dominio de los gobiernos del mundo, infiltrándose en los partidos que ellos mismos dirigían y financiaban para el momento programado someter a las masas al comunismo global. Una leyenda más que decía, aquí se honra a la Pachamama. Esta es la historia de la deconstruida. Aquel que piense que esto es una exageración o distopía, está destinado a vivir en la deconstruida, ya que cumple con los requisitos y merece vivir ahí. Yeah.